Buenas tardes, esta es nuestra clase de metodología de la investigación científica de los martes en la tarde. ¿Quién nos recuerda de lo que tratábamos la clase pasada? Aló, si alguien está hablando, prende el micrófono. ¿Quién nos recuerda de lo que tratamos la clase pasada? Estaba Manuel ahí, se desconectaron. Usted deja una tarea, maestro. ¿Cuál fue la tarea? Cita en referencia y cita directa e indirecta. Que buscáramos los términos. Ok, estamos en el capítulo, en el apartado número 2. En el apartado 3, porque el primer apartado eran los preliminares, ¿verdad? Ahí en los preliminares, si recuerdan, ahí estaba la portada, el índice, la hoja en blanco con el título, el abstract, las palabras clave. Ese era el primer apartado. Después venía el capítulo 1, el segundo apartado, que era la introducción. Ahí vimos definición y delimitación del tema, planteamiento del problema, objetivo general, objetivos específicos, la gran pregunta, la formulación y la sistematización, la contextualización y la justificación. Entonces ahora estamos en lo que se llama el capítulo 2, que sería el tercer apartado de nuestra clase. El capítulo 2 de la tesis, que se llama marco de referencia. Bueno, pues de eso vamos a hablar. Cuando buscamos las citas de las cuales estaremos hablando, pues lo que estamos buscando las fuentes, estamos nutriéndonos, estamos alimentándonos de lo que han dicho los expertos, lo que han dicho otras personas, los libros. Entonces, ¿qué viene siendo el marco de referencia o el marco teórico? El marco de referencia es como la parte de la tesis que se llena con los libros. Cuando tú vas a donde a la gente, si tú quieres hacer un trabajo sobre una enfermedad y va donde los enfermos y va donde los médicos, eso no es ir a los libros, eso es un trabajo de campo. Tú le haces una entrevista al médico, tira fotos, va a un laboratorio, consulta los hechos. Eso no es marco teórico. Eso ya es investigación de campo, eso ir a los hechos, ir a las fuentes. Pero cuando tú vas a la librería, a la biblioteca, a internet, a los documentos, entonces ahí entramos ya en el marco teórico, el marco de referencia. El marco de referencia se hace con los libros. Por eso a la técnica de sacar información de los libros, Sampieri le llama revisión de la literatura. En sentido más amplio se llama revisión documental. Es la técnica para uno sacar los conocimientos que hay en las fuentes documentales, que hay en los libros. Bueno, entonces, cuando tú vas a hacer un marco teórico, va a ser un marco de referencia, que es lo que estamos viendo, entonces tú lees y entonces tú sacas la información y la escribes en tu tesis. Porque tú no puedes escribir un marco teórico sentándote a escribir lo que tú piensas. Y déjame, yo estoy investigando sobre la enfermedad del SIDA. Entonces tú no te puedes sentar y ¿qué yo creo del SIDA? Y hacer una tesis diciendo lo que tú crees. Eso no es investigación. Tiene que consultar a los sabios, a los expertos. Según los libros, según el diccionario, según la enciclopedia, según lo que han dicho los sabios. Entonces ahí tú estás consultando a las fuentes documentales. Hay dos tipos de fuentes. La fuente que hablan, que son la gente. Si tú vas donde un médico a preguntarle, él es una fuente porque él sabe de eso. Pero él no es una fuente documental. Él no es un documento. Él es
una fuente viva, eres una fuente de campo. Pero cuando tú vas si tú vas a lo que él escribió, al periódico, al libro, ahí sí tú estás yendo a una fuente documental. Es la misma fuente, porque al final la fuente no es el libro, la fuente tú no pones de que un libro, sino tú pones el nombre del que escribió el libro. Esa es la fuente. La fuente es el que escribe el libro. Y si no sabe quién lo escribió, se dice de fuentes anónimas. La fuente es el que expresa, el que transmite una información. Ahora bien, hay dos formas de tú llevar los contenidos que te da una fuente, los conocimientos que te da una fuente. Hay dos formas de tú llevarlo a tu tesis. O de forma directa, espérese, poniendo lo que está diciendo, un calcando, como decíamos antes, hoy se dice copy-paste, ¿verdad? Copiar y pegar con punto y coma. Espérese que así como usted lo está diciendo, Duarte dijo, abro comillas, nuestra patria tiene que ser libre e independiente de toda potencia extranjera o se hunde la isla, cierra comillas. Bueno, ahí le di un elemento. Cuando tú la pones entre comillas, tú me estás diciendo que la fuente que tú consultaste es una fuente, se le llama directa, directa. ¿Qué es una fuente directa? Cuando una fuente directa es que cuando lo que tú estés una fuente directa, no una cita, perdón, porque las fuentes no son directas, las citas son directas. Eso que tú estás escribiendo es una cita directa. ¿Qué es una cita directa? Una cita directa cuando tú dices lo que dijo la fuente, justo como él lo está diciendo. Por eso tú no interfieres, tú lo que estás poniendo entre comillas. Eso es una fuente directa. El que dijo la información es la fuente directa. Ahora bien, si tú estás buscando a alguien que está hablando sobre eso, ¿no? Que estábamos leyendo a este gran historiador, Moya Pons, y según Moya Pons, hay que respetar la patria porque ya Duarte lo dijo, que esta patria se iba a hundir si no logramos la libertad. Ah, bueno, pero tú lo dijiste, ya Moya Pons lo dijo de otra manera. Moya Pons, ya eso no es una fuente directa. Según Moya Pons, espérense que yo lo estoy dañando. Aunque es verdad lo que dije, pero el que hace paráfrasis es el que escribe la tesis. Si tú escribes en tu tesis, esta patria se va a hundir porque según Duarte, si no logramos la libertad, esta isla se va a hundir. Si tú lo dices con tus palabras, eso se llama cita indirecta. Es una paráfrasis. Paráfrasis es decirlo con tus palabras, decirlo con otras palabras. Por ejemplo, la semana pasada llega mi esposa y me dice, coño, se mató Pare Pérez. Pero si ella, cuando ella lo oyó en la noticia, o en la televisión o internet, ella no oyó eso. Dije, coño, se mató Pare Pérez. Ella vino y me habló con su estilo, con su lenguaje, con su sentimiento. Ella me dijo lo mismo que estaba diciendo la noticia, pero ya ella lo estaba manejando con sus propias palabras. Entonces, ella estaba haciendo una paráfrasis. ¿Qué es una paráfrasis? Decir con otras palabras lo que otro dijo. Entonces, cuando tú escribes en tu tesis, eso mismo que tú leíste, como cuando tú haces un examen, que tú entiendes, te aprendes. Si tú tienes el poder de embotellar y decirlo con punto y coma, eso no es indirecto, eso no es paráfrasis. Tú estás repitiendo como un papagayo. Ahora, cuando tú dices, no, él lo dijo con otra palabra, pero fue esto lo que dijo, entonces hablamos de una cita indirecta. Las paráfrasis son cita indirecta. Todas las paráfrasis son cita indirecta. Y decir las cosas con las palabras mismas que tú le encontraste en copy-paste son citas directas. Las citas son el texto, es el texto lo que tú dices. Ahora bien, la fuente es el que dijo eso. La fuente es el que dijo eso.
Entonces, la fuente, Duarte, nuestra patria debe ser libre e independiente de toda potencia extranjera o según de la isla. ¿Quién lo dijo? Juan Pablo Duarte. Entonces, Duarte es la fuente. Entonces, claro que cuando tú escribes un marco de referencia, tú no puedes escribirlo solo de citas, de que fulano dijo esto, fulano dijo lo otro, porque tú me vas a llenar el marco de recorte de texto. Lo que dijo fulano, lo que dijo fulano, lo que dijo Mengano. Entonces tú me vas a estar llenando el marco teórico de, de comillas, de recortes, de copy-paste, y eso no es un marco teórico. Un marco teórico, un marco de referencia es tú pensar, pero pensar lo que otros dicen. No es reproducir conocimiento, es construir conocimiento. Tú buscas lo que el otro dice, lo que el otro piensa. Y entonces, como cuando tú vas a hacer un examen, lo entiendes y lo dices con tus palabras. Entonces, paráfrasis, pero diciendo de quién es la idea. Porque esa idea no son tuyas, tú no estás inventando. Tú estás recuperando y comentando lo que otro ha dicho. Y cuando tú recuperas con las palabras de otro, pues decimos cita directa y uno la reconoce por las comillas. Bueno, una cosa son las citas, otra cosa son las fuentes, ¿no? Las citas pueden ser directa y directa y las fuentes pueden ser primarias y secundarias. ¿Qué es una fuente primaria? La que habla sin que nadie le haya contado. ¿Qué es una fuente primaria? La fuente original, la que dice porque sabe. ¿Ve? María, ¿dónde tú vives? Cuando tú llegas al final de la calle, tú doblas a la derecha y hay una casa amarilla. En la casa de segunda planta, ahí vivo yo. ¿Quién te lo dijo? Nadie. Bueno, pues entonces tú eres una fuente primaria. Es una fuente primaria. Una fuente primera es la que nadie le contó. Ella es la que tiene la información. Tú vas donde un médico. Señor, y el paciente se murió. ¿Quién se lo dijo? Nadie. Bueno, pues es una fuente primaria. Él es testigo de los hechos. Ah, que se murió el paciente. ¿Quién se lo dijo? La enfermera. Ah, tú no has visto el muerto. Entonces, tú no eres testigo, tú no eres fuente primera, tú eres fuente segunda. ¿Eh? Ah, que se mató. ¿Cómo tú lo sabes? Lo dijeron en la noticia. ¿Qué fuente tú eres? Segunda, lo dijeron en la noticia, tú no eres primero. Y cuando viene a ver que lo dijo en la noticia, tampoco lo vio. Se lo contaron, también es segundo. Que un segundo es el que dice lo que no ha vivido. ¿Eh? Un segundo dice lo que no vio, lo que no vivió. Se divorció María. ¿Quién te lo contó? No, no, yo la vi divorciando. Ah, bueno, tú eres testigo, tú eres testigo. Tú eres fuente primaria. Ah, ella me lo dijo. Ah, tú eres fuente segunda, porque tú no lo viste, te lo contaron. Entonces, como estamos hablando de marco teórico, en el marco teórico se habla de primera mano y de segunda mano. Tú estás escribiendo. Tú escribes tu marco teórico y cuando el profesor va y ve y lee la teoría que tú estás escribiendo, entonces, ¿qué son fuentes de primera mano? La primaria, la que nadie le contó. Por ejemplo, de esa frase, nuestra patria tiene que ser libre e independiente de toda potencia extranjera o según de la isla. ¿De quién es esa frase? De Juan Pablo Duarte. ¿Duarte es fuente primaria o fuente secundaria? No, Duarte es la fuente primaria. Él fue el que se la inventó. Él fue el que pensó y él fue el que dijo eso. Entonces, él es la fuente primaria. ¿Sí? Ah, pues tú conocías a Duarte. No, 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 no. Él es la fuente primaria, pero no significa que yo lo aprendí por la fuente primaria. Bueno, puede ser que yo lo aprendí porque encontré un texto de Duarte. Pero la fuente primaria es la que inventó la información, la que creó la información. Y la fuente secundaria es la que repite, la que cuenta lo que le contaron. Entonces hay dos tipos de fuente, ¿no? La primera y la secundaria. Y la secundaria cuando es escrita, se le llama de segunda mano, no se le llama de primera mano. Una primaria es primera mano cuando es escrita y una fuente secundaria es segunda mano cuando es escrita.
Entonces, claro que no todo lo primario es primera mano, porque si es un médico que te está hablando, un médico no es primera mano, ni segunda mano, ni tercera mano. ¿Por qué? Porque es una fuente eh, no documental. Un documento escrito, lo que se llama primera mano y segunda mano. Bueno, hemos diferenciado así rápidamente entre citas directas, citas indirectas, fuentes primarias, fuentes secundarias. Un marco de referencia viene siendo la parte de la tesis que se escribe con libros, que se escribe con diccionario, con internet, que se llena con elementos escritos, con documentos escritos. O sea que cuando tú tu tesis la has llenado con una encuesta, una entrevista, fotografía o experimentos que tú has hecho en un laboratorio, nada de eso es marco teórico ni marco de referencia. El marco de referencia se llena con libros, con documentos escritos, con fuentes escritas. Es cuando a ti te mandan a hacer un trabajo en el colegio y tú te metes en internet a buscar documentos, tú estás haciendo un marco de referencia, tú estás haciendo un marco teórico, tú estás haciendo, llenando la respuesta con documentos escritos. Si tú no vas a hacer entrevistas ni a tirar fotos, sino que lo que tú estás leyendo libros, tú siempre lo que has hecho es marco de referencia, mal hecho o bien hecho, pero siempre lo que ha hecho es marco de referencia. Ahora bien, ¿cuáles son las partes de un marco de referencia? Hay algunas partes que son obligadas, otras no son obligadas. En una tesis siempre es obligado poner lo que se llama los antecedentes de la investigación, conceptos y definiciones y marco teórico. Tres cosas obligadas en toda tesis. Antecedentes de investigación, que son qué otras investigaciones se han hecho, qué otra tesis se hicieron sobre eso que tú estás haciendo, qué otros estudios se han hecho de ese tema que tú estás investigando. Eso es antecedentes de la investigación. Conceptos y definiciones. Definir como si tú hicieras un pequeño diccionario. Algunos le llaman marco conceptual. Como si tú hicieras un pequeño diccionario en tu tesis. Definir las palabras, cómo tú estás manejando esas palabras, porque no se manejan siempre de la misma manera. No todo el mundo la maneja de la misma manera. Tú tienes que decir de qué autores tú le estás tomando, qué significado tú le estás dando, cómo tú estás entendiendo lo que tú estás escribiendo, lo que tú estás diciendo. Hay un momento importante para definir aquellas palabras que pusimos allá al principio en la introducción, que le llamamos palabras claves. Ahí también es un momento importante para ir a los objetivos y a las preguntas y al tema y todas esas palabras que aparecen ahí, comenzar a definirlas. Cuando tú estás definiendo las variables, eso se le llama definición conceptual de las variables. Cuando tú estás definiendo los términos propios del título de la tesis, de la hipótesis de la tesis. Entonces ya eso se llama definición conceptual de la variable. Y entonces esas son como las partes obligadas, ¿verdad? Antecedentes de investigación, que otras investigaciones se han hecho. La concepto y definiciones, definir las palabras que tú estás manejando, la más importante. Y por último, el marco teórico, dar la respuesta a las grandes preguntas de investigación, pero de forma teórica. Por eso se llama marco teórico. De forma teórica, no de forma eh, contextualizada, no en el lugar de los hechos. Entonces, si tú estás investigando, por ejemplo, cuál es el nivel de consumo de alcohol de los estudiantes de la UAS. Bueno, entonces tú buscas en los libros cuál es el nivel de consumo de alcohol de estudiante universitario. Tú no vas a la UAS, porque si vas a la UAS, en la UAS tú no vas a buscar documentos, tú vas a la UAS a observar, a tirar fotos, a hacer entrevistas, a hacer encuestas. Pero cuando tú vas a los libros es el marco teórico. Entonces en el libro tú buscas lo que dicen los libros, no lo que dicen los muchachos. Entonces en el libro tú sacas informaciones y dices, bueno, si tú encuentras cosas de la UAS, eso es parte de los antecedentes de la investigación. ¿Qué otros estudios se han hecho antes sobre eso? Pero si tú te pones a responder a la pregunta de los estudios que se han hecho en otras universidades, en otro campo, en otro mundo,
en otros países. Bueno, pues entonces ahí tú estás encontrando respuestas y tú la vas a llenar, pero con teoría de otros lugares. Eso es lo que se llama marco teórico. Siempre diciendo las fuentes, de qué autor lo sacaste, de qué libro, en qué página. Entonces tiene que estar lleno de referencias bibliográficas. Un marco de referencia tiene que estar lleno de referencias bibliográficas, con su apoyo en la bibliografía. Todo lo que tú pones, todas las citas tienen que tener sus fuentes. La cita, ¿qué dijo? Es la cita. Nuestra patria debe ser libre. Es una cita. ¿Quién lo dijo? Esa es la fuente. Juan Pablo Duarte. Entonces, en el año tal, en el libro tal. Entonces, ¿dónde tú fundamentas eso? En la bibliografía. En la bibliografía tú tienes que poner Duarte, Juan Pablo, ideario duartiano, qué sé yo, publicado en la editora La Trinitaria en el 1840 y pico. ¡Blah! Entonces tú pones en la bibliografía el documento, el libro, donde tú encontraste esa información. Así es que se hace un marco de referencia. Hablando tú, pero hablando desde los autores y diciendo cuáles autores y diciendo lo que dicen los autores y poniendo los autores al final en la bibliografía. Bueno, hemos entrado al tema. Hay que profundizarlo un poco más. Hay que volver sobre este tema. Hay que profundizar en las fuentes, en las técnicas, los tipos de fuentes, tipos de técnica, para precisar más lo que es la fuente y la técnica del marco de referencia. Si quieren, investiguen sobre eso, sobre fuentes y técnicas, ¿no? Fuentes y técnicas de investigación. ¿Y cuáles son las fuentes y la técnica del marco de referencia, del marco teórico? Yo creo que lo hemos dicho, pero podemos irlo perfeccionando con las investigaciones que hagan ustedes. Si alguno tiene alguna pregunta sobre lo que hemos visto, algo que le haya resultado confuso y quieran esclarecer algo, pues este es el momento. Yo, maestro, con respecto a las fuentes, la última, yo no la entendí. ¿Cómo así? Ni yo, porque se escucha muy bajito. ¿Cómo así? ¿Qué fuente? Yo lo que dije fue que Lo que usted investigaran. acaba de decir de la investigación. Exacto, las fuentes primarias y las fuentes secundarias creo que eran. Yo le dije que investigaran sobre las fuentes y las técnicas. Fue lo último que dije. Más que explicar, que investigaran sobre las fuentes y las técnicas, especialmente las fuentes y las técnicas del marco de referencia o del marco teórico, que es lo que tenemos que ir precisando, lo que estamos afinando para la próxima clase. ¿Alguno faltó por la lista? Yo, maestro, Loriani Canario. Vamos a ver. Canario Díaz. ¿Quién más faltó por la lista? Evelyn Marte. Martes Enrique. ¿Quién más? Bueno, pues bien. Pues seguimos viéndonos entonces el próximo martes, Dios mediante. Adiós. Cuídense. Adiós.